a que ahora entienden un poquitito más las cosas. Es decir, el hecho de que el fiscal general del Estado sea condenado por el Supremo, lo que le va a permitir, como subrayaba Mateo, a González Amador, es decir, si no me pude defender, si este señor está condenado por haber filtrado, así que anúleme usted la causa que tengo, que es lo que busca porque está en una situación personal ante los jueces muy complicada, González Amador. El juez Ángel Hurtado, el juez instructor de la causa, el que ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, se delató en el auto que cerraba la instrucción, en el del procesamiento, cuando citó las probables órdenes de Moncloa en todo esto, cuando después de toda su investigación que iba dirigida hacia allí no ha logrado un solo indicio de eso. Si no has logrado ni un solo indicio, ¿por qué incluyes y por qué te delatas de esa manera, dándole la razón a todos los que sospechaban que esta instrucción estaba dirigida? Todos, entre ellos, la abogada del Estado, Consuelo Castro, que defiende al fiscal general del Estado y que su intervención inicial dijo: la instrucción arrancó de manera preconcebida con la idea de que el fiscal general era el culpable. No se ha tenido en cuenta ninguno de los indicios que apuntaban a otras posibilidades en ningún momento. Vamos a abordar la sesión del juicio contra el fiscal general del Estado que vimos ayer en el Supremo. Porque la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dice que, claro, su misión ha sido siempre velar por la reputación de la presidenta. Cuando le preguntaron si tenía pruebas de que el fiscal había filtrado ese correo del que se le acusa, la mano derecha de Ayuso dijo que no, que era simplemente una deducción lógica, Irma. Sí, es un poco lo que ya había dicho en la fase de instrucción cuando pronunció esa frase que todos recordamos, la de es porque tengo el pelo blanco. Aquí lo que dijo es que no tenía pruebas, efectivamente, ni ninguna información que apoyase que la Fiscalía había parado el pacto por órdenes de arriba y que simplemente fue una deducción lógica. Lo que dijo es, si no hay un acuerdo encima de la mesa es porque el acuerdo se ha parado. Pero dijo otras muchas cosas interesantes en esa declaración. Admitió haber sido la persona que había difundido ese correo del abogado de González Amador con el bulo de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, pero dice que no lo hizo conscientemente, que él no sabía que había una cadena de correos anterior en la que Carlos Neira adjuntaba una propuesta de conformidad a la Fiscalía. Tuvo un tenso interrogatorio con la abogacía del Estado, sobre todo en la que defendió esa mítica expresión que ha defendido siempre en redes sociales, la de el fiscal va pa'lante. Dijo que era un pronóstico y que a la vista de donde estamos no iba desencaminado. Tuvo también palabras para los medios de comunicación, dijo que hay periodistas que tienen credibilidad y otros que no, y en especial se dirigió a los compañeros del diario.es, que fue el medio que reveló en exclusiva esa investigación a González Amador. Los acusó de ser activistas agresivos que contaban la información a su manera. El posible acuerdo entre la Fiscalía y el novio de la presidenta, González Amador, y no el novio de la presidenta, estalló cuando su abogado envió a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal. Yo recibo el email, El Mundo publica que la Fiscalía propone un acuerdo, La Sexta dice que es mentira, que es al revés, y yo doy a un grupo de periodistas exactamente lo que la Fiscalía había dicho: podemos llegar a un acuerdo. Justo faltaba el correo esencial, el que envió el abogado de Amador pidiendo él y no el fiscal un pacto. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. Y yo desconocía el email previo y doy la noticia de que la Fiscalía propone un acuerdo. Y a partir de ahí se desata la locura. Una de mis obligaciones es cuidar de la reputación de la presidenta. ¿De dónde se sacó usted que las conversaciones se habían roto por órdenes de arriba? Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado. Ah, claro, sí. Rodríguez deduce. Si anticipa qué harán los tribunales, es solo deducción. El fiscal general del Estado iría para adelante. ¿Lo recuerda usted? Era un pronóstico y no desacertado. Y deduce también una mano negra. Aquí se está cometiendo una injusticia con un español porque sale con una rival política. Que era un asunto turbio de todos los poderes del Estado y es algo que repite usted y que repite doña Isabel Díaz Ayuso. Pensamos lo mismo y a veces decimos casi lo mismo. Eso sí tiene explicación. Entre las funciones de su puesto se encuentra preparar discursos y declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. Ya no dijo dónde acaba Ayuso y dónde empieza Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso ha ofrecido alguna prueba de su acusación, que es que sí fue el fiscal quien filtró ese correo.
Bueno, si me preguntas a mí, Silvia, no hay ninguna prueba, efectivamente, que directamente implique en la autoría de la filtración del correo al fiscal general, pero es verdad que ayer en la sesión de tarde, con la intervención de Miguel Ángel Rodríguez, de Alberto González Amador o de Carlos Neira, ellos indirectamente o subliminalmente dejaron entrever que la autoría podría ser del fiscal general, en una estrategia que, si quieres, la explicamos posteriormente, mucho más amplia, en busca pues, de una condena que pudiera afectar a las otras causas que tiene Alberto González Amador, en futuro, hablo de las causas que tienen los juzgados de Madrid, a través de las nulidades. Fue una estrategia desplegada, exhibida a lo largo de la tarde de ayer, que nos llamó mucho la atención aquí en el Tribunal Supremo. ¿En qué consiste esa estrategia que has visto tú, Mateo? Pues Silvia, claramente, ayer se vio cómo la secuencia arranca con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, continúa con Alberto González Amador y concluye con Carlos Neira. La estrategia es la siguiente. Ellos consideran que si que si hay una condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, con esa condena podrían ir en búsqueda de nulidades a través del derecho de defensa en las dos causas que tiene abiertas en los juzgados de Plaza Castilla. Recordar, tiene una causa en la que está procesado, le piden hasta 5 años de prisión por 2 delitos fiscales y otro de falsedad documental, y tiene una causa que se está instruyendo por administración desleal y corrupción en los negocios a título privado. Consideran que una condena aquí del fiscal general podría repercutir a futuro, como digo, en la situación procesal de Alberto González Amador, que es bastante oscura en los juzgados de Plaza Castilla. Y ayer quedó claramente, sobre todo con la declaración de Alberto González Amador, presentándose como una víctima absoluta pues de esta filtración, según él, del fiscal general del Estado, y previamente Miguel Ángel Rodríguez, hablando de un voraz aparato del Estado, de una campaña orquestada desde el aparato del Estado para tratar de destruir a un ciudadano anónimo. A que ahora entienden un poquitito más las cosas. Es decir, el hecho de que el fiscal general del Estado sea condenado por el Supremo, lo que le va a permitir, como subrayaba Mateo, a González Amador, es decir, si no me pude defender, si este señor está condenado por haber filtrado, así que anúleme usted la causa que tengo, que es lo que busca porque está en una situación personal ante los jueces muy complicada, González Amador. Así es. Alberto González Amador dijo ayer en el Tribunal Supremo que la filtración de ese correo que atribuyó a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, le ha destrozado la vida. Obvia que lo que le ha destrozado la vida es haber cobrado una comisión muy sospechosa que es susceptible de suponer un delito de corrupción en los negocios, según está investigando el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, además de otro delito de administración desleal, que luego de esos 2 millones por una sola intervención, una sola intermediación que cobró, no quiso pagar los impuestos que correspondían, 17 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros ahorrados a Hacienda, un fraude total en 2 defraudaciones del impuesto de sociedades en 2 ejercicios consecutivos de más de 350.000 euros, más de 120.000 euros al año, por lo tanto un delito y no una infracción administrativa, como decía la presidenta. Por cierto, 2 delitos cometidos mientras estaba con la presidenta madrileña, después de que se hiciera pública su relación. Esas 2 declaraciones fraudulentas y la presentación de una factura falsa de 900.000 euros se producen cuando la relación sentimental ya se ha producido. Y todo esto, que le supone una imputación por 2 delitos fiscales en concurso con otro de falsificación documental, que ya está muy cerca de juicio, porque la Audiencia Provincial tiene que ratificar ese fin de la instrucción que ha dictado el juzgado, se suma a la otra investigación abierta, y hay un informe de la UCO ahora en marcha elaborándose sobre la corrupción en los negocios y la administración desleal. Todo eso es lo que ha destrozado la vida a Alberto González Amador. Probablemente la filtración de ese correo lo único que hacía era pues desmentir un bulo y facilitar una información veraz. Bueno, este es el contexto, y a partir de aquí primero vamos a analizar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, la declaración ante el Tribunal Supremo y después la declaración de González Amador. En la de Miguel Ángel Rodríguez, llama la atención, Mateo, alguna de las contradicciones que mostró en su declaración ante el juez, porque comenzó diciendo que él conoció a González Amador antes de que comenzase a salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero minutos después lo que dice es que él se enteró de la existencia de González Amador por las fotos en la revista que le sacaron con la presidenta.
Es, como te digo, Silvia, efectivamente, como cuentas, es esa estrategia ayer de Miguel Ángel Rodríguez de tratar de encapsular a Alberto González Amador como un ciudadano anónimo, un ciudadano víctima, como te digo, del voraz aparato del Estado y que, digamos, ha actuado contra él o han actuado contra él, en este caso Hacienda, en primer lugar, por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y cuando le preguntaron en concreto por la relación, efectivamente, primero dijo que él se entera de la relación a través de robados, así lo dijo, de revistas del Corazón, pero es verdad que después, cuando comenzó a hilar el interrogatorio, cuando pasó el interrogatorio a manos de la Abogacía del Estado en defensa de García Ortiz, del fiscal general, o de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, es verdad que ya empezó a matizar esa primera versión y quedó en entredicho, efectivamente, que él conociera a Alberto González Amador solo por las revistas del Corazón. Pero claro, dice Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso, que él se vio obligado a actuar porque conocía la investigación fiscal a González Amador, porque se la dijo el propio González Amador. Y claro, tuvo que actuar, decía Miguel Ángel Rodríguez, porque él se encarga de la reputación de la presidenta. ¿Forma parte de sus funciones como jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacer gestiones con el abogado de don Alberto González Amador? Forma parte de mis funciones todo lo que atañe a la reputación de la presidenta. Y ahí es donde comienza la duda para todos los que estábamos viendo el juicio en directo. Claro, surge la duda porque entonces González Amador dejó de ser un ciudadano particular, aunque en la siguiente respuesta volvía a serlo, pero luego volvía a ser el novio de la presidenta, pero es que luego volvía a ser un ciudadano particular, y entre esos dos puntos pivotaba la declaración de Miguel Ángel Rodríguez. Absolutamente. Yo creo que en esta mesa se ha analizado durante muchos días, sobre todo por los compañeros que dedican al análisis político, que el gran error de la presidenta fue no desvincularse de la actuación de Alberto González Amador desde el primer momento, ¿no? Y denunciar una supuesta operación de aparatos del Estado contra ella, algo que a día de hoy mantienen. Siguen combinando una operación, una confabulación contra ella, y al mismo tiempo que Alberto González Amador es un ciudadano particular para el que trabaja Miguel Ángel Rodríguez desde el minuto 1. Es decir, yo creo que la operación de Miguel Ángel Rodríguez para intentar pinchar el efecto que iba a tener esa extraordinaria noticia, que era que la presidenta madrileña convivía con un defraudador fiscal que había cometido presuntamente esos delitos mientras estaba con ella, pues es un trabajo que comienza Miguel Ángel Rodríguez en el momento mismo en el que el diario.es se pone en la tarde anterior a la publicación de la noticia en contacto con Alberto González Amador para incluir su versión en la misma. Y no ha parado. Al día siguiente amenazó a una periodista del diario.es con que iba a triturar al medio, y todo, como bien dice Silvia, en algo que afectaba simplemente a un ciudadano particular. Morillo. Bueno, yo creo que la actuación de ayer de González Amador, ya que te gustan los títulos de película, te traigo yo el de un libro. Hombre, me encantan. San Alberto Bueno Mártir, porque no me digas que no le viene al pelo la obra de Unamuno. O sea, efectivamente coincido totalmente con Pedro en que lo que le habrá arruinado la vida es haber cometido un presunto delito fiscal de 350.000 euros, el haber hecho tejemanejes que le tienen en el punto de mira de una investigación por corrupción de los negocios, y por supuesto el haber dejado su estrategia defensiva no en manos de su abogado, como venía haciendo hasta ese momento, sino en manos del jefe de gabinete de su novia, que si por algo se caracteriza el señor Miguel Ángel Rodríguez no es por ser discreto, es por hacer estrategias de fuegos de artificio que hacen muchísimo ruido, que no tienen ningún empacho en usar las mentiras, las trampas y en enredar, que es lo que ayer se vio claramente, y además él lo admitió sin tapujos. Él dijo que los periodistas no somos notarios. Los periodistas tenemos obligación de beber de los hechos y de contrastar. No somos notarios, pero tenemos una serie de obligaciones. Señor Miguel Ángel Rodríguez, que quede claro aquí que como periodista no está ejerciendo, desde luego. Él pone en marcha una estrategia de defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que su reputación salga lo menos manchada posible, y no tiene ningún empacho en coger unos mensajes que le hace llegar el novio de Ayuso, donde se incluyen correos de su abogado, y cambiar totalmente la historia de que el abogado de González Amador ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo, se inventa, porque le interesa más a la reputación de la presidenta de Madrid, se inventa que poco más o menos que la Fiscalía había ido a pedirle perdón a González Amador y a ofrecerle un pacto para que no hubiera condena. En fin, yo creo que lo de ayer
puede que no fuera definitivo para saber si el fiscal general del Estado filtró o no, porque efectivamente sobre eso no hubo ninguna prueba sólida, pero sí fue revelador sobre todo lo que ocurrió antes y que provocó que el fiscal general del Estado esté ahí sentado, sinceramente. Y vamos a analizarlo durante un rato. ¿Quiere intervenir? Nos pide paso Irma. Adelante, Irma. Sí, quería apuntar una cosa de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que es también muy interesante, porque hasta ahora lo que él había dicho es que ese mensaje de texto en el que difunde ese correo del abogado de González Amador se envió después de que los compañeros de La Sexta sacasen una información desmintiendo el bulo del Mundo. Bien, ayer reveló en esta declaración que hizo en el Supremo que ese bulo, esa información falsa, había empezado a correr horas antes porque se lo había contado a un periodista del País en una conversación que tuvieron antes de que enviase ese mensaje al chat de periodistas. Bueno, un par de datos mientras seguimos hablando. Primero, el novio de Isabel Díaz Ayuso le contó a Miguel Ángel Rodríguez los problemillas que tenía con Hacienda, lo de la inspección fiscal, a los pocos días de recibirla, en junio de 2022. Y claro, escucharán ustedes durante el vídeo que hemos emitido que él es inocente y que a la vez quería conformar. ¿Qué significa conformar? Significa llegar a un pacto. ¿Y qué significa ese pacto? Que González Amador se tiene que declarar culpable de un determinado número de delitos, no inocente, culpable, a cambio pactar una pena de cárcel que nunca cumpliría porque es menor a los 2 años. Lo digo porque tanto conformar, se le olvidó decir que para conformar lo primero que hay que hacer es declararse culpable. Pablo. Admitir que estás dispuesto a reconocer el error cometido, los delitos cometidos para poder evitar una pena mayor, ¿no? De alguna manera. Eso es una de las cosas que está desde el principio de la historia encima de la mesa. Creo que lo que hemos visto en estos días que llevamos el juicio son 2 cosas. Para empezar, estamos hablando de la declaración de ayer por la tarde, ¿no? Que es cuando realmente declaran las partes más cercanas a González Amador, y yo creo que ahí, como decía bien Mateo, lo que se ve claramente es que hay una estrategia de agrandar todo lo posible o visibilizar todo lo posible que es la víctima, porque si no hay víctima no hay una culpa. Entonces, cuanto más quede claro y de manifiesto que ha sido víctima de un proceso, evidentemente más fácil se puede demostrar que hay un culpable o se puede buscar cuál es ese culpable, y sobre todo, aunque las pruebas no sean totalmente constatables, pues por lo menos los indicios se pueden utilizar para buscar ese culpable. Eso está por un lado ayer por la tarde. En las declaraciones anteriores yo creo que lo que también hemos visto esta semana es que evidentemente hubo un empeño personal del fiscal general para tratar de contar la verdad como dice él, salir al paso de las declaraciones y las fuentes que filtraba la Comunidad de Madrid, pero en todo caso para cargar las tintas contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y ahí se ve un empeño personal que solo se entiende si hay un tinte político, una intencionalidad política detrás de esa actitud. Yo y no eso es lo que en eso, Pablo, y creo que mucha gente yo entiendo tampoco, que no estés de acuerdo, pero creo que eso es bastante evidente. No, pero digo que no lo vemos como hechos porque eso es opinable. Otra cosa es que eso acabe siendo prueba suficiente, y yo eso lo sigo poniendo en duda a día de hoy. Eso creo que es muy evidente, pero no estoy seguro a estas alturas de que vaya a ser suficiente para que se condene al fiscal general, porque las pruebas definitivas tendrían que aparecer en el teléfono del fiscal general, eso también se ha visto estos días, y no van a aparecer porque el propio fiscal lo borró. Él ha tratado de alegar que lo borró dentro de un protocolo que en su momento se mostró que era mentira. Ese protocolo no existe. El fiscal general, tanto que se habla de mentir y de bulos, también ha mentido y ha lanzado bulos en este caso, y es responsable de eso, y en todo caso lo que hizo fue cambiar de teléfono una vez al año. Pero es que no solamente cambio de teléfono, es que se preocupó de eliminar la cuenta de Gmail donde se guardan los correos personales a los que él pedía que se le mandaban las cosas de la Fiscalía. Entonces, indicios suficientes hay. Fiscal general? ¿Cuál es el bulo que ha lanzado el fiscal general? El fiscal general, decir que había borrado el teléfono móvil y había sustituido el teléfono móvil porque había un protocolo de seguridad que se dijo en su momento desde la Fiscalía. Sí, se enseñó el mail. Claro. Sí, hemos visto el mail. Y se dijo desde la presidencia del gobierno y desde el gobierno. De seguridad, el protocolo de seguridad no dice que tiene que borrar el móvil directamente. Y en el juicio se ha puesto manifiesto estos días. Bueno, yo lo que es que sí que tenían que él dijo que tenía órdenes de hacerlo. Tiempo. No, eso Ayer él lo alegó y no ha sido así.
Ayer la fiscal encargada vino a decir que no había un protocolo exacto sobre ese asunto. Y que Sí, no había fechas, pero sí había una recomendación constante de que pero se no un hiciera. protocolo obligatorio, sí recomendaciones como la hay con cualquier La que vimos. recomendación de seguridad de cualquier empresa. Claro, y él no se aquí- molestó solo en el móvil, se fue al Gmail, a la cuenta de Gmail, donde él pedía que le mandaran los informes. Sí, sí. Claro, Que eso esto, normal es resuelve esto el es correo en de lo la que el Fiscalía. juez instructor se ha basado en una de las ideas que se ha basado para sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Lo cierto es que sobre la filtración, claro, el hecho de que borrase el teléfono móvil, que borrase el email, claro, sería un borrado de pruebas si supiésemos que lo que había dentro eran pruebas. No sabemos lo que se borró. En todo caso, Mateo, claro, a la hora de confirmar que el fiscal general del Estado filtró, hay dos cuestiones claves en un juicio que aquí mismo no tenemos de momento. Testigos y trazabilidad de la filtración, es decir, quién entrega, quién envía, a quién le da, ni testigos directos que lo hayan visto, ni tampoco trazabilidad de momento de la prueba. Efectivamente, Silvia, lo que hemos visto hasta ahora en el juicio es que no hay, digamos, una trazabilidad de la prueba ni testigos directos. Tendrán que comparecer los periodistas, que será efectivamente un contraindicio en el sentido de ellos declararán, si siguen con la línea que mostraron en la fase de instrucción, que tenían el correo electrónico antes que lo pidiera en esas 2 horas claves entre las 9:30 y las 11:30 del 13 de marzo de 2024 el fiscal general del Estado. Eso hasta la semana que viene no lo escucharemos. Y solo aportarte una cosa en el asunto del borrado de los dispositivos. El primer día pasó bastante desapercibido. El tribunal ha admitido una prueba pericial presentada por la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una prueba pericial que vendría un poco a justificar o a explicar primero qué podría tener esos dispositivos que están borrados y luego lo que habéis hablado, tratar de explicar que él como fiscal general, como por utilizar información altamente sensible que le llega cada día de diferentes procedimientos, él optó por eliminarlo cuando lo creyó conveniente. Todo eso va a quedar, digamos, hasta la prueba pericial no se va a ver, pero creo que es muy relevante porque era un documento que en fase de instrucción no se vio y que en las cuestiones previas del juicio se ha admitido, con lo cual ese documento será examinado por los peritos cuando llegue su momento, o sea, la semana que viene, junto a la declaración de los periodistas que dirán efectivamente que ellos recibieron antes que el fiscal general el correo de la defensa de Alberto González Amador. Lo que le molestó muchísimo a González Amador es la nota informativa, luego lo vamos a desentrañar un poquitito más. La nota informativa que publica el fiscal general del Estado para contener el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que es el bulo que hace correr unas horas antes. Claro, pero esa nota informativa ya la ha desestimado el Tribunal Supremo. Sí, sin embargo fue el vehículo para que llegáramos hasta donde estamos ahora. La nota informativa es lo que encendió esa denuncia del Colegio de Abogados, que sentía muy perjudicado el ejercicio de la abogacía con esa nota informativa, y en lo que se basó la primera denuncia del propio González Amador, de la defensa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid creyó que había una investigación ahí, tiró para adelante y cuando lo envió al Supremo, el Supremo dijo no, aquí no hay ningún delito de revelación de secretos. En todo caso, porque la nota se había hecho con especial con un carácter muy escrupuloso y porque había que hacer algo que el fiscal general va a defender en el juicio, que lo hizo en fase de instrucción, que es que había que salvar el nombre de la institución y parar la mentira difundida por Miguel Ángel Rodríguez de que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a Alberto González Amador, que luego además decía Miguel Ángel Rodríguez que se había detenido por órdenes de arriba. Una mentira que ayer reconoció que era una aproximación, una intoxicación. Entonces, esa nota de prensa quería ganar el relato. Almudena Lastra, muy concernida por todo lo que ha pasado, se la ha visto muy afectada, como dice el entorno y ha dicho el entorno del fiscal general, una persona que mantiene una animadversión muy importante hacia Álvaro García Ortiz, pues le pareció que esa expresión de ganar el relato era muy llamativa. Claro, cuando leemos el contexto de toda esa afirmación, es ganar el relato porque están difundiendo una mentira, es decir, hay que anteponer la verdad a la mentira. No se puede decir que un fiscal ha ofrecido un pacto y que luego por órdenes de arriba esta institución se lo ha reventado. No se puede amparar la versión de que estamos participando en una participación de Estado como si fuéramos una vulgar, brigada política. Y por eso había que dar una nota de prensa. Se dio, resultó que a partir de ahí se creó el procedimiento que ha acabado con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo, resulta que ahora la nota
no es delito, pero aquí estamos. Y además fueron, miren, declaraciones llenas de anécdotas. Porque ¿cómo sería la tensión que se estaba viviendo en esa sala, que llega a un punto en el que se va la señal? Decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mateo. Claro, lo que pasó es que se cortó la luz, ¿no? De repente se perdió la señal y entonces hay una parte, entiendo, de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez que ha quedado sin grabar. Efectivamente, Silvia, para que os hagáis una idea, el juicio lo estamos siguiendo por señal, digamos, interna, porque, como bien sabéis, el juicio no se retransmite, como sí ocurrió en el proceso, eso es un asunto que resolvió ya el tribunal. Los que estamos siguiendo el juicio físicamente estamos en 2 salas anexas, o sea, una suerte de auditorio y una sala anexa de una biblioteca, y ahí hay 2 pantallas. Esas pantallas ya empezaban a apagarse y hubo un momento que directamente se apagan. Se apagan no solo afectando al trabajo que estábamos haciendo allí los periodistas, incluso las personas de radio que tenían enchufados sus equipos para grabar ese audio, sino también dentro del juicio. Y es en ese momento en el que el presidente del tribunal, justo durante la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, para la vista y dice: señores, hay un problema técnico, vamos a tratar de solventarlo, suspendemos la vista 10 minutos. Nos dejó a todos bastante impresionados, porque pensábamos que era un asunto solamente de señal interna hacia los periodistas que seguimos el juicio, pero es que realmente no se estaba grabando la sesión dentro de la sala de vistas. Bueno, sí, querías añadir algo más. No, que estos son problemas derivados, porque sé que además te interesa especialmente este tema de no haber retransmitido en directo el juicio en streaming, para que lo pudiera ver todo el mundo, porque sin embargo los medios de comunicación, que sí que tenemos una señal a través de nuestros técnicos que nos envían desde el Supremo, sí estamos viendo todo eso que pasaba, y pudimos presenciar muy lejos de allí cómo el presidente del tribunal era advertido por los funcionarios de que se había cortado la luz en la sala, que los periodistas que estaban siguiendo allí el juicio no podían seguirlo, y es todo eso nosotros sí que pudimos verlo, que no estábamos allí. Bueno, pues consecuencia de que no se hubiera podido retransmitir por streaming la señal. Fíjense, el Tribunal Supremo, que no permite que les retransmitamos a ustedes la señal, porque nosotros sí la tenemos. Pero otra cosa es difundirla al espectador en directo. Yo no sé hasta qué punto, Isabel, estará diciendo el Tribunal Supremo, pero oigan, es que han venido un poquitito aquí con los indicios un poquito colgando de alfileres, ¿no? Quiero decir que han llegado al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo para denunciar una filtración. Y quien acusa al fiscal general del Estado de esa filtración, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer mostró muchas cosas, pero pruebas ninguna. Entonces digo que es la gravedad de un caso que sienta en el banquillo por primera vez en nuestro país al fiscal general del Estado, al que muchos le dicen que por este caso sin pruebas debe dimitir. O sea, es que es de aurora boreal. Es que además durante toda su intervención ayer González Amador se refiere a la nota pública que emitió la Fiscalía para combatir el bulo que había lanzado Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, una nota que ya en el auto que imputó al fiscal general se dejó claro que ahí no había ningún tipo de delito, sino que habría que investigar si había una filtración de un correo por parte del fiscal general del Estado. Eso todavía no ha llegado. Y después, ayer afloraron muchas mentiras, muchas. Yo creo que quedó negro sobre blanco una detrás de otra. O sea, primero, no hay un ofrecimiento de la Fiscalía al novio de Ayuso para llegar a un acuerdo. Eso que difundió Miguel Ángel Rodríguez era mentira. Hay un ejercicio que yo creo que está bien hecho de su abogado, que como yo querría un abogado así, que a la vista de que la agencia tributaria dice que no es que haya un error, sino que, como bien apuntaba Pedro, hay un ejercicio consciente, deliberado y doloso de defraudar, de un intento de defraudar. Es decir, no es que se equivocara, es que ingresó 6 veces más e intentó pagar menos impuestos que el año anterior y emitió facturas falsas a diestro y siniestro para evadir supuestamente 350.000 euros. Y después hay otra mentira que me llama mucho la atención. Dice Miguel Ángel Rodríguez que hubo órdenes de arriba para que ese acuerdo no se produjera. Es decir, él recibe un mensaje del novio de Ayuso por la mañana con el pantallazo del abogado que dice: estamos en ello, vamos a intentar llegar a un acuerdo, tal y cual. Bueno, ya está. Y ese mismo día, por la tarde, él difunde que es que el acuerdo se ha abortado desde arriba. Y ayer también se ratifica que es que el acuerdo no lo aborta nadie con órdenes desde arriba, sino que es el propio abogado el que decide no llegar a un acuerdo porque ponen en marcha otra maniobra que efectivamente es una maniobra dilatoria
que ayer se vio claramente, de intentar salir inocente diciendo que es que se han vulnerado todos sus derechos porque se filtró un correo. Bueno, en fin, yo creo que es que hay tantas mentiras encadenadas. Que a mí lo que me llama la atención es que Tony Miguel Ángel Rodríguez lanza el bulo, lo sostiene, lo difunde por sus redes sociales, con todo lo que habla con González Amador, y en ningún momento le dice, oye, Miguel Ángel, que no es así, en este caso no. Y cuando sabe que no es cierto, no rectifica, sino que políticamente lo utiliza. Claro, es que al final todo respira orquestación, es decir, te pueden decir que no, que han ido respondiendo a los acontecimientos, pero hay una intencionalidad política de origen que se mantiene. Y además, ayer Miguel Ángel Rodríguez, si os fijáis, en su declaración hacía ostentación de ello. Es decir, al final la sensación que transmite todo esto es que hay un control del relato, pero incluso un control de ciertos mecanismos. Yo no quiero quedarme con el recuerdo de Cosidó, aquel senador que decía que controlaba salas del Supremo por la puerta de atrás, pero a la ciudadanía también se le tienen que dar certidumbres sobre la división de poderes, certidumbres sobre la escrupulosidad de que la vía política sea una, la judicial otra, y posicionamientos como los del PP, hoy con Tellado saliendo con todo, y de Miguel Ángel Rodríguez no ayudan, porque ayer ante el juez el mismo Miguel Ángel Rodríguez hacía ostentación de que, bueno, cuando dijo que el fiscal iba a ir para adelante, e incluso en algún momento recordamos que dijo que iba a ir para adentro, en el sentido de a prisión, pues que no iba muy desencaminado. Pues bien, ahí está, es decir, ciertamente él dijo que si iba a tener que desfilar ante un juez como testigo, el fiscal general del Estado iba a comparecer como imputado. Pues ahí está. Por tanto, sí, la duda razonable también existe respecto al componente político y digamos que ahí Miguel Ángel Rodríguez es una persona que se ha demostrado como alguien que domina el medio. Otra cosa es también en qué marco se encuentra, y el PP también en este sentido pues tiene antecedentes. Entonces, ¿se da en este caso o no? Bueno, tendremos que juzgar también, es parte del juicio paralelo que se hace en el Supremo. Bueno, y hoy otra de declaraciones en el Tribunal Supremo. A partir de las 10 están citados a declarar el exsecretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y también Pilar Sánchez Acera, que es una ex cargo de Moncloa. Irma, comienzan a las 10. ¿Qué se espera de esa declaración? Bueno, ambos están citados por esa supuesta filtración desde la Fiscalía a Moncloa de ese correo que se está investigando para que Lobato lo usase políticamente contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Es una tesis que el juez Hurtado ha defendido en la instrucción. Es cierto que la sala de apelación le corrigió, le dijo que no había indicios suficientes para explorar esa vía, pero que en cualquier caso no era relevante porque no afectaba a ninguna de las personas que estarían involucradas en esa institución. Pero lo volvió a poner por escrito en el auto de apertura de juicio oral, con lo cual se les ha citado, vienen como testigos. El primero en declarar va a ser Juan Lobato, que ya en instrucción presentó unas actas de unos mensajes con Pilar Sánchez Acera, que es quien le habría hecho llegar ese correo para que lo utilizase en la Asamblea de Madrid. Lobato le preguntó por su procedencia, afirmando que si lo sacaba podrían incluso decirle que lo había filtrado la Fiscalía. Hemos podido hablar con Juan Lobato antes de esa declaración. Dice que su parte está muy clara porque está todo por escrito y que a partir de ahí el tribunal decidirá. También va a venir a declarar Pilar Sánchez Acera, que en ese momento era asesora de Moncloa y que fue la persona que le hizo llegar este correo a Juan Lobato, según sus propias palabras. Lo que dijo Pilar Sánchez Acera en instrucción es que no recordaba quién le había facilitado ese correo. El propio tribunal dijo que no era una vía relevante, Mateo, pero son dos declaraciones a las que vamos a asistir hoy. ¿Qué es lo que sospecha el magistrado instructor que pudo suceder para llamar a estas dos personas a declarar hoy ante el Supremo? Bueno, ya ha quedado claro en el juicio, porque se abordó en la fase de cuestiones previas, que Hurtado en su auto de procesamiento incluye esa mención de que, digamos, la revelación del correo había un interés de Presidencia del Gobierno para difundirlo. Eso después, cuando la Sala, por 2 votos a 1,
digamos, que ratificó el auto de procesamiento del fiscal general y, digamos, archivó la causa, entre otras, a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Eso se elimina, eso se matiza, eso se corrige, pero es verdad que inicialmente el juez Hurtado, el instructor, pensaba o deslizó efectivamente en su auto de procesamiento eso, que digamos que el fiscal general actuó atendiendo a órdenes de presidencia del gobierno. Ayer, por ejemplo, Silvia, estuvo Francesc Vallès, que es el exsecretario de Estado de Comunicación de Moncloa, el secretario de Comunicación del gobierno, y contó efectivamente, como digamos aperitivo, adelanto a lo que hoy va a pasar, que él en ningún momento manejó el correo como tal, que él, digamos, se enteró por informaciones de lo que estaba sucediendo y simplemente se actuó en ese ámbito. Hoy vamos a escuchar, por ejemplo, la versión de Juan Lobato de por qué fue al notario. Me parece que es bastante relevante el hecho de que él, cuando recibe ese correo, para protegerse, fue al notario. Bueno, la escucharemos hoy en sede judicial. Y en el caso de Pilar Sánchez Acera, como me imagino que ya dijo en fase de instrucción, bueno, ella no tuvo, digamos, acceso a ese correo electrónico y no puede decir o saber quién se lo facilitó. Todo eso va a quedar hoy expuesto, digamos, en una testifical más bien política que judicial, pero que probablemente la defensa de Alberto González Amador haga mucho hincapié en lo que ayer ya avanzó Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? En que Alberto González Amador sale del anonimato por salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid y que el objetivo final era precisamente Isabel Díaz Ayuso en esta voraz campaña del Estado para tratar de atacarla. El juez Ángel Hurtado, el juez instructor de la causa, el que ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, se delató en el auto que cerraba la instrucción, en el del procesamiento, cuando citó las probables órdenes de Moncloa en todo esto, cuando después de toda su investigación que iba dirigida hacia allí no ha logrado un solo indicio de eso. Si no has logrado ni un solo indicio, ¿por qué incluyes y por qué te delatas de esa manera, dándole la razón a todos los que sospechaban que esta instrucción estaba dirigida? Todos, entre ellos, la abogada del Estado, Consuelo Castro, que defiende al fiscal general del Estado y que su intervención inicial dijo: la instrucción arrancó de manera preconcebida con la idea de que el fiscal general era el culpable. No se ha tenido en cuenta ninguno de los indicios que apuntaban a otras posibilidades en ningún momento.